nuevamente bienvenidos a Sin Pasaporte, el podcast donde analizamos y discutimos la actualidad política colombiana e internacional con una perspectiva migrante y exploramos el mundo con ojos colombianos. Nuevamente nos acompañan desde Eslovaquia Camilo Rodríguez y desde Francia Camila Peña. ¿Y quién les habla? Claramente desde los campos boyacenses en Colombia, Nicolás de Villa. Hola Camilo, hola Camila, los Camilos, ¿cómo están? Hola Cami, yo bien, hola Nico. Bien, aquí en el 1 de mayo Hola combativo, Nicolás, Francia. Bueno, el sí, día de desde el 1 de mayo hoy, desde Eslovaquia no existe algún movimiento, alguna ¿Es en cosa, pero serio? pues feliz. Nada. no pasa nada. No, no existe, existe como el día feriado, pero no es un tema que la gente mueva masas o que haya manifestaciones, no es un tema reivindicativo que la gente tenga en el radar, no, no, en general, Ok. Es curioso, es como las personas que no tienen empleo, no le ven sentido salir a marchar el día del trabajo, ¿no? probablemente. Bueno, el día de hoy pues tenemos por objetivo analizar un tanto el fallecimiento del Papa Francisco. Estaremos un tanto intentando analizar desde esa perspectiva que se propone este podcast, cómo fue, cómo se percibe más bien el fallecimiento del Papa Francisco, pero a su vez cuál es su impacto y su percepción que tiene la Iglesia, ojalá en cada uno de los países o la Iglesia Católica en cada uno de los países que ustedes habitan y cuál fue su legado, ¿no? Muy importante analizar que es un Papa que llegó en un momento quizá de crisis en la Iglesia Católica ante la renuncia de Benedicto XVI, pero que su historia también al interior de la iglesia pues tiene un antes de ser papa que quizá ha dejado algunos cuestionamientos y demás que intentaremos analizar el día de hoy. Sin duda creo que ha sido uno de los representantes de la iglesia que más trascendencia ha dejado en los católicos no tan creyentes y ha logrado quizá esa transformación, ¿no? Eso es como un prejuicio que le damos de entrada, entonces no sé, bueno, aprovechando también que estamos en el tema del Día del Trabajo, el 1 de mayo, con una coyuntura especial que es la reforma laboral que se está intentando llevar a una consulta popular ante la ausencia de las discusiones que se realizaron en el Congreso, ¿no? Creo que es necesario mencionar, dado que el tema no es el de hoy, pero pues vamos a hacer un margencito ahí para intentarlo discutir, ¿no? ¿Cómo analizas eso, Camilo? Hay unas marchas del 1 de mayo bastante simbólicas en Colombia, que no sabemos, eso será una lectura que ya le darán los medios, el gobierno, de si hay ambiente de refrendar estas acciones a través de la consulta popular ante la ausencia del Congreso de haber archivado la reforma laboral que de cierta manera sí beneficiaba a todos, pero pueden existir múltiples lecturas respecto de la marcha del Día del Trabajo, ya que es una marcha institucional más que el tinte político que se le quiera dar, ¿no? Camilo, ¿qué analizan, Camila? ¿Cómo se vive eso en sus países? ¿Cómo lo perciben el Día del Trabajo? ¿Se vive igual acá o cómo lo ven ustedes? No, yo quiero contar una cosa curiosa que me pasó hoy, justamente. Yo, pues salimos con Rafa, mi compañero. Queríamos participar de la manifestación acá el 1 de mayo. Francia, por lo general, en Europa tiene ese peso de ser muy activo en la manifestación. Y llegamos aquí a la plaza central de Montpellier, donde yo vivo. Ella ya se estaba acabando cuando yo veo una bandera colombiana que se está batiendo y que pasa al frente y se toma la palabra y empiezan a hablar de la consulta popular. Entonces fue una intervención muy corta, pero grosso modo diciendo, acá estamos, hay una apuesta y en el Día Internacional del Trabajo, pues hay una clase trabajadora en Colombia, en América Latina, pues que tiene unas reivindicaciones propias y bueno, como con todo este discurso, que me pareció muy interesante verlo acá, ¿no? Como eran 3 chicas, bueno, que salen de la nada contando que hay esta manifestación. Entonces, al final, bueno, también en ese ejercicio, al final pues yo me acerqué como preguntando cómo el tema, de qué se trataba, y ellas me dicen, no, pues nosotros pues tenemos varias
apuestas en términos de movilización, pero también participamos de la Colombia Humana. Y ahí hablamos un rato, me hicieron una entrevista y todo el tema sobre si estaba de acuerdo o no y por qué apoyaba. Y me di cuenta que hay una agenda también clara desde el partido pues, del presidente y es el mostrar esta fuerza, ¿no? Y pues yo estoy de acuerdo independientemente del gobierno o no, pero pues lo que hablábamos en alguna oportunidad, pues son las reformas sociales que necesita el país y pues que es este gobierno que las está liderando. Entonces sí hay una movilización fuerte también, pues para verla hoy acá, pues dice mucho. Pero ¿qué hacen los franceses el día de hoy? ¿Marchan como en Colombia? No Acá, sé, acá gritan sí, arengas contra el sí, gobierno. acá sí es igual. Yo puedo decir que es igual, menos la parte, bueno, la parte un poquito belicosa de nuestras movilizaciones, eso sí, pues no se ve acá, no siempre, o no en todo lado. De pronto a veces en París, pero es muy pequeño. Pero sí hay movilizaciones en todo lado y grandes. Sí. Bueno, por mi lado, yo estoy en la parte este de Europa, de la representación de los colombianos en este país es muy limitada, es muy disminuida. El número de colombianos que nosotros tenemos acá no es representativo y al final no somos políticamente muy activos y estos son países que no permiten, digamos, esas expresiones genuinas, genéricas, que se producen más que nada, digamos, en el oeste, es decir, España, Francia, Portugal, que tienen, digamos, una migración mayoritariamente colombiana o, digamos, de estos sectores de Latinoamérica. Aquí en Eslovaquia, por ejemplo, nosotros no tenemos representación consular. La representación consular más cercana está en Viena. Probablemente allá quizás se pudo haber generado algún tema de reunión en frente de la embajada. Pero yo digamos que lo único que puedo decir es que en efecto lo que estaba viendo por los medios de comunicación colombianos era que había habido una manifestación absolutamente gigantesca, o sea, el flujo de personas tanto en la capital del país como en Medellín como en Barranca Bermeja había sido enorme. Eso me parece plausible desde el punto de vista de que la gente está conectada con el discurso de querer hacer un cambio respecto a las políticas laborales anteriores. Desde mi punto de vista, no responde esta consulta, no esta consulta, sino esta reforma con las necesidades profundas que necesita el país, es decir, con la dignificación del empleo respecto a las OPS, que son horribles, que es una formalización laboral que no acoge realmente las necesidades de los trabajadores. Naturalmente, como lo decía previamente en alguna reunión que tuvimos nosotros antes de iniciar este proyecto, no acoge fundamentalmente lo importante, la esencia que es toda esa informalidad que hay en nuestro país. Entonces, está bien, me parece que el ánimo de poder reformar nuestro estatuto laboral puede ser maravilloso, puede ser plausible, si es genérico, si es genuino, pero me parece que también hay un concepto político horroroso, es decir, la movilización de la minga me parece que no hace sentido, me parece que todo esto alrededor de la figura del presidente nuevamente, de que Petro se ha erigido como la persona que modifica este estatuto laboral, con el tema del simbólico de la espada de Bolívar, me parece que es innecesario, me parece que no construye, no genera nada para el país, y sí que lo que está pensando es como en la apuesta política, más que realmente lo que debería ser importante, que es las necesidades de los trabajadores. Sí, pues ahí no podría decirle yo que estoy muy de acuerdo con usted, Camilo, porque por algo se empieza, ¿no? Digamos que la consulta popular no nace de la voluntad, sino de la ausencia de voluntad del Congreso. La archivaron en un momento en que era más que ilegal y legítimo que se archivara en una comisión cuando ni siquiera se llevó a discusión amplia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que originó esto? Pues un descontento eh, insano por parte de la gente que se da cuenta. A mí me causó curiosidad, yo no sé si ustedes lograron percibir que el presidente llamó al presidente del Congreso, a Efraín Cepeda, lo llamó HP, ¿no? Le dijo, eso es mucho HP. Y entonces se viralizó el tema de que, uy, ¿cómo le va a decir HP al presidente del Congreso? Pero no miraron el argumento, ¿no? No miraron el argumento del por qué fue. En esencia, tiene que ver en que el presidente le dice, vamos a llevar esta reforma laboral a la consulta popular para que se apruebe por participación ciudadana democrática. Y entonces el Congreso dice, no, si el presidente del Congreso dice, no, si la van a llevar allá, pues discutámosla mejor en el Congreso que para eso es, ¿no? Entonces fíjense cómo engañan la gente
porque no asumen la responsabilidad de que quienes la archivaron ellos y de quienes lo ocasionaron son ellos. Yo también veo que allá hay un florero de Llorente, es decir, el presidente necesita medir electoralmente fuera de las encuestas. ¿Y cómo lo hacen? Pues con el movimiento de masas populares. Y estas, quizá preguntas tan obvias, pues puede que salvo, por ejemplo, en el momento de que se aprobó la paz, que se perdió el referendo a la paz, pues había como llenar de odio un tanto esos movimientos sociales de manera sentimental, pero es que el trabajo, la mayoría de gente del electorado, pues son masas trabajadoras, somos masas trabajadoras. ¿Y quién no va a estar de acuerdo si los empresarios, pues en este país la riqueza tiene una acumulación minoritaria en algún sector empresarial que se opone, ¿no? Ya vieron ustedes los argumentos del partido Mira que manipuló algunas encuestas, que las inventó y tiene allí alguna serie de responsabilidades con el Consejo Nacional Electoral por haber hecho esta encuesta ilegal, haciéndole creer a sus electores que era insana la reforma laboral cuando todos sabemos que es así. Entonces, para mí es bueno que haya una consulta popular, pero me parece que también estamos definiendo es si hay una reelección no en cuerpo propio del presidente, pero sí en cuerpo ajeno. Es decir, esa consulta popular será la primera elección para saber para dónde va este proyecto progresista y si hay lugar a elección o no. Eso es lo que veo. Por eso no comparto que sea reformar o llevar esto a consulta popular. No sea interesante. Claro, es interesante porque por algo hay que empezar. Si no he empezado por allá a lograr los derechos laborales, seguramente cuántos de nosotros no tendríamos acceso a pensiones, seguridad social y demás. Entonces, paso a pasito se va logrando la conquista de esos derechos que pues, por fortuna ya no son por la violencia, ¿no? Porque es lo otro. Yo no sé si ustedes han percibido fuera de Colombia, pero hay una guerra interna muy fuerte ahora contra policías y militares y las 10 primeras noticias, las planas de los periódicos, las primeras horas de cada noticiero matutino son una hora, asesinan un policía en. Nuevamente estamos intentando llevar el discurso a la guerra, a la guerra, a la violencia, a la muerte, pero si miramos indicadores, pues no es tan así, eso es como lo que les puedo decir, porque ya estoy hablando mucho, ustedes me interrumpen porque yo me No, emociono yo aquí. quiero decir algo antes de que Camilo siga con su cosa. Yo quiero Sí, decir algo. no, Camilo, por favor, Yo no, estoy de Camilo, acuerdo tú no. absolutamente con Nicolás, solo quería cerrar eso. Creo que la parte de lo que hizo el Congreso es nefasto, creo que no estuvo correcto, pero la parte del cambio genuino, 100% de acuerdo, eso es lo que tiene que hacer el país y poco a poco iremos cambiando, en eso estoy de acuerdo. Lo de la parte del Congreso nefasto, el pronunciamiento del presidente del Senado nefasto, pero de acuerdo contigo, o sea, suscribo lo que justo acabas de decir. Estos movimientos genuinos que se vayan dando desde la raíz social hacen que los pequeños cambios vayan modificando esos patrones de conducta laborales pues, que acá hacemos, ¿no? Bueno, sí, estoy en desacuerdo con todo lo que dijo Camilo. No, y tengo que decirlo primero, pues porque decir que una movilización multitudinaria tiene que ver con Petro y no con la movilización misma, pues es desconocer como el corpus del sentir de la gente, porque la gente sale a la calle, es en torno a Petro porque realmente hay unas reivindicaciones en las cuales se recogen. Entonces sí creo que o sea, partiendo de eso, Sí, pues sí, ya, sí, no Cami, estoy. pero paréntesis, el año pasado quien organizó la marcha en Boyacá, en coordinación con la gobernación de Boyacá, al menos en Boyacá, fue Sandra Ortiz, ¿sí? Ya la olvidaron sus amigos, pues paradójicamente ella tampoco pudo salir a marchar esta vez. Pero entonces más o menos utilizar algo institucionalizado para meterle un tinte político, sea de donde venga, ¿no? Cuando ser gobiernos de izquierda, pues juegan más en el flujo de, por ejemplo, una respuesta al día del trabajo, ¿no? Pero claro, digamos la desconfianza parte de allí en que ya no puede ser genuino, sino que, oiga, aprovechemos el día del trabajo y ahí también mostramos fuerza como gobierno. Ya van ustedes que el presidente saldrá hoy a plaza pública y le hablará a los trabajadores, pero realmente allí se está intentando llevar un mensaje también Pero político, también que no está mal, pero es parte de la dinámica. claro, pero es que hace parte también de la agenda por la que se votó. O sea, él no está saliendo hoy a proponer o a defender o a promover algo por lo que no haya sido electo. Entonces creo que es apenas coherente, ¿no? Pues que salga a defender su programa. Eso por un lado. Y ya teniendo, y por otro lado, que también lo habíamos hablado, bueno, los alcances de las reformas que proponen. Y si nos vamos a lo concreto de las preguntas de la consulta popular, son 12 si yo no me equivoco, pues son, ¿quién no quiere eso? O
sea, ¿por qué oponernos? ¿Y por qué Los pensar que empresarios, este no es un los primer empresarios. paso? Mire a Mario Exacto. Hernández que se la Entonces sí pasa es muy boticando potente. esa reforma laboral, importando sus productos de China, poniéndoles marquilla y vendiéndolos en Ah, Colombia como si fueran industria nacional, pero le molesta que los trabajadores tengan acceso a temas que no son ni siquiera dignos, son obvios. Es decir, eso lo de reformó Uribe, digámoslo así, con la reforma laboral. Lo que se está intentando es recuperar algo que ya está, ni siquiera es ir más allá de lo que no, Exacto. ya está, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, Muy no curioso. soluciona los problemas del país porque pues no es el alcance tampoco. Eh, pero no por eso deja de ser insuficiente en otras cosas y no está proponiendo otro debate. Entonces sí creo que lo que está pasando es importante para la movilización y para las necesidades del país. Y ya no Bueno, sé sí. si hay algo más o vamos a Vale, pasar a no, un hablar de lo llamado a que la paz, veníamos un hablando. llamado a la paz porque Camilo se puso todo triste y que no estamos No, no, hablando. no, no, yo No, quiero no, no, no. concluir eso. Yo concuerdo con ustedes. Creo que lo que está pasando en el país, a sorpresa mía, debo decirlo genuinamente, no pensé que hubiese haber un lleno total de manifestantes dentro de la Plaza Bolívar. Algo nos está diciendo la gente, es decir, la gente genuinamente está diciendo, carajo, hay algo que tenemos que cambiar. El número de horas que trabajamos en Colombia es una barbaridad. Los salarios que tenemos en Colombia, el poder adquisitivo es una barbaridad. Es decir, aquí sí hay que abrir las orejas, hay que entender qué es lo que está pasando en el sentir de las personas. Pese a que esta reforma no tenga la profundidad que nosotros esperamos o que requerimos, a mí sí me parece que un gobierno de izquierda no debería utilizar, ni un gobierno de izquierda, ni un gobierno de derecha, deberían utilizar estas causas que son realmente nobles y que le pertenecen a las personas y a los trabajadores como un fortín político. Es lo que a mí me parece que debería acotarse. Y ya sea Petro, ya sea Uribe, ya sea Duque, ya sea cualquiera. Porque algo sí nos está diciendo la sociedad, pero al final llegamos al mismo punto de desconexión. Es decir, ¿quién la tiene más grande? Es decir, ¿quién tiene más caudal político? ¿Quién agrupa más gente en las calles? Y eso no es lo que la gente está buscando. La gente está ¿Cómo va a buscando decir es eso? respuestas y ¿Qué soluciones. tiene que ver eso? Y yo, ¿de qué estamos hablando? No Camila, entiendo. uy, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver eso con el Papa? Dijo Camila. Un Bueno, pues poco de démosle entrada al respeto. tema de hoy. Entrar al tema de hoy aprovechando de ese argumento de Camilo. Quisimos hablar hoy del Papa, ¿no? Es decir, yo creo que el Papa Francisco sí realmente marca un antes y un después en la Iglesia, por ser un revolucionario al interior de la Iglesia, si se le puede llamar. Los hechos previos que marcan la historia del Papa al interior de Argentina, sobre todo en la dictadura, en la que incluso se le acusa de algunos elementos de estar a favor de esa dictadura, pero en los que también se entiende, o al menos en esa película que relaciona a los dos papas, muestran allí cómo su intención siempre fue proteger a algunos de sus compañeros, pero pues todo a veces no logra salir bien, ¿no? Es muy curioso digamos, haya trascendido tanto en la Iglesia Católica con tanto poder los mensajes pequeños que dejó el Papa, y me refiero a los mensajes simbólicos, incluso hasta el momento en que fallece, ¿no? Creo que los zapatos cerraron la atención en el féretro del Papa y logran dejarle un mensaje a todos estos gobernantes eh, locales, nacionales, internacionales, de organismos multilaterales, es decir, de que las instituciones deben ser fuertes y deben ser ricas, más no quienes las presiden, ¿no? El voto de pobreza va es para no para las instituciones, porque yo reflexionaba, yo creo que una iglesia pobre es muy complejo que tenga poder, ¿sí? Más sí sus actores, ¿no? Es decir, sus representantes. Es decir, instituciones fuertes, robustas, pero representantes humildes y al servicio de la gente. Creo que es el mensaje más grande, pero sí quisiera escuchar de entrada sus columnas para ir entrando en contexto. Entonces, no sé, empezamos con Camilo, por Camila, ustedes me dirán, no es un tema de género. Ahora, ya. Bueno, mi columna se llama Papa Francisco, Revolución y Amor. Básicamente no la vamos a leer en este segmento, lo que queremos es que nuestras personas que nos están escuchando, las personas que están viendo, se conecten con nosotros, que vayan a la fuente, conozcan cómo estamos escribiendo, cómo estamos intentando argumentar esta discusión. Yo básicamente necesito comunicar esto porque fue la génesis de cómo intenté desarrollar la columna. Arranqué intentando hacer una columna mucho más contestataria, intentando resolver como el paradigma de qué está haciendo la iglesia,
como pararme en una posición un poco más contestataria hacia la iglesia y lo que significa esto como institución. Desafortunadamente quedé absolutamente desarmado cuando empecé a documentarme respecto a lo que es Francisco I como papa, el padre Bergoglio también, como el desarrollo de su papado y lo que él significó. Y creo que es importante hablar del Papa tanto como el rol de la educación, todo lo que él genera dentro de nosotros como creyentes, y es que pertenecemos a este culto católico, pero también lo que representa la compañía de jesuitas, la compañía de Jesús, con su extensión de la educación en el mundo, con la aplicación en diferentes universidades. Tenemos que tener en cuenta que estos son, la compañía de Jesús son los fundadores tanto la Universidad Javeriana en Colombia como mi alma mater en Deusto, que fue una universidad en Bilbao. Como anécdota personal, tengo que conectar que la única persona o el único padre que llegó a mí a conectarme a nivel personal desde el punto de vista espiritual fue el rector de la Universidad de Deusto, que impartía sus cátedras en la iglesia a la cual yo asistía, con un programa desde el punto de vista religioso mucho más revolucionario, mucho más aterrizado sobre la educación, sobre todo eso que cimienta a los jesuitas en su filosofía, y yo tengo grandiosos recuerdos con él. Entonces eso como que desarmó el desarrollo de mi columna. Al final termino agradeciendo el papado de Francisco, como mencionas tú, Nicolás. Creo que hay un antes y un después de adquirir el poder de Joseph Ratzinger, que fue el anterior papa, Benedicto XVI, quien le sucede a nuestro papa latinoamericano, primer papa latinoamericano que lo hizo maravillosamente. Pues no tuve otras palabras que poder resolver y agradecerle la obra de lo que él pudo hacer, de ver por los más desvalidos, de las minorías, los migrantes, que en el caso nuestro es tan importante sentir una iglesia cercana, o por lo menos una institución con corazón, con alma y con espíritu. Y eso fue lo que intenté transmitir en mi columna. Bueno, Camilo, es muy interesante ahí el análisis que hace respecto del Papa, pero quisiéramos escuchar un tanto la columna de Camilo y ya entramos a algunos análisis al respecto, ¿no? Que sería lo interesante debatir los que traes para hoy. Bueno, yo la verdad quise más abordar el tema del Papa, pues ahorita pues se está hablando mucho de su legado y de todo lo que él representó dentro de la iglesia, pero yo quise hacer más una análisis o una revisión de él en tanto hombre político. Esto teniendo en cuenta pues lo que es el Vaticano, que es un estado soberano, que él es un representante diplomático, que es jefe de estado, era pues el papa, o la figura del papa, es un jefe de estado. Entonces él tiene un ejercicio de labores diplomáticas que es interesante ver cómo se ejerció y eso qué pulso tiene en el escenario internacional. Por eso, pues, mi pregunta en el texto era cuál es el pulso del Papa en términos geopolíticos o en la reconfiguración geopolítica. Y para eso, bueno, también, como Camilo hizo, pues me situé en un momento específico cuando estaba viviendo clases de la maestría. Nosotros hicimos un ejercicio de análisis de discurso justamente del Papa, pero ese fue el discurso que él hizo en la homilía de la misa de septiembre del 2017 cuando estuvo en Colombia, de que tú hablaste ahorita, en el Simón Bolívar. Y en esta oportunidad, bueno, él se dirigió a todos los feligreses, a una comunidad, pero eso es en el marco de un ambiente político extremadamente polarizado, un año después de que se ha hecho el ejercicio electoral del acuerdo de paz y que la mitad de las personas ha dicho que no a la paz. Entonces él viene en este momento y él, bueno, hace esta misa y da este discurso que es muy, muy interesante para analizar básicamente y lo que yo quiero resaltar sobre todo del Papa es que para nada fue un personaje con una postura política neutra, se situó siempre en algún lugar. Entonces me parece importante señalarlo porque uno podría decir, no, el Papa sí, muy a favor de los pobres, de los vulnerables, pero más allá de eso, su postura política era contundente, era fuerte, y bueno, es importante resaltarlo.
Luego de eso, él viene a Marsella, y acá a Marsella en Francia, en el sur de Francia, y igualmente él hace un discurso muy interesante, como en Colombia él utilizó tres elementos simbólicos, acá fue el mar, el faro y el puerto para hablarle a la gente. Entonces en el análisis de discurso, ¿qué es lo que hacemos? Miramos a quién le está hablando, de qué está hablando, y lo que hizo en Marsella fue hablar de la migración en presencia del presidente Macron en ese momento, y llevar a la gente a la reflexión de lo que significa eh, pues la migración, cómo abordarla. Entonces no es solo un tema de, ay, bueno, sí, los pobres y los vulnerables, sino también es defender una agenda y un programa concreto, y volviendo al escenario de Colombia, donde un tema político polarizado, aquí estaba igual, está igual, pero la polarización es en torno a la migración. Entonces, por eso el discurso que él da en esta oportunidad de Marsella es muy, muy potente. Recordar en Francia, yo así, escribiendo esto, pude ver el Papa en sus 12 años de pontificado, él vino a Francia 3 veces y esto me pareció muy interesante. La primera fue pues, a dar un discurso en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, la segunda fue esta vez en Marsella y la tercera vez fue a la isla de Córcega, que bueno, tiene unas particularidades en términos de colonización. Y esta visita a Córcega fue una semana después de la reapertura de Notre Dame en París. Y él a París no viene, a la reapertura de la catedral. Y eso es muy interesante porque no es solo voy a otros lados, sino no viene a un lugar de encuentro donde había todos los políticos a nivel mundial. Él sencillamente no asiste. O sea, vienen los políticos a un momento religioso importante y el Papa no está. Entonces, vuelvo y digo, no es una persona neutra, no fue una persona neutra en su tarea diplomática. Entonces, bueno, hago este ejercicio de análisis de discurso, finalmente para decir, bueno, podemos decir que la Iglesia Católica siempre ha sabido leer el momento en el que se encuentra y el Papa Francisco, eh, opino, me parece que también lo supo hacer, supo entender que estamos en un momento de transición, pero que no es, pero que esa transición está exigiendo tomar postura en todos los temas. En esta oportunidad Marsella también le dice, o sea, está el presidente, le dice, la forma de hacer política y ejercicio político no puede ser en desmedro de los más vulnerables, las relaciones comerciales no pueden ser para desfavorecer a otros. Entonces son varias cosas que se acumulan y que son importantes, y por eso creo que su pulso político termina siendo en la influencia que puede tener en el electorado. Francia no es muy creyente ahorita, pero la gente que cree está justamente a la derecha de la política, entonces su voz tiene un impacto importante en el electorado y creo que no es menos importante, porque es un jefe de Estado que de alguna forma está haciendo injerencia en asuntos internos, pero que se lo permite una autoridad religiosa que tiene. Entonces hay dos cosas que se mezclan que son importantes y que él supo leer muy bien y que yo quise resaltar en mi columna y ya dejo ahí porque si no me voy muy largo. No está bien, bien interesante, dices muchas cosas interesantes, quizás se escapan, pero es curioso que el Papa, por ejemplo, cuestionó el tema de la homosexualidad al interior de la iglesia, cuestionó elementos que eran antes que no podían ni discutirse, ¿no? El tema del celibato, ¿no? De hecho, allí es curioso porque esto parece ser más una institución que política que un voto de castidad y demás, ¿no? Si ustedes ven las instituciones, por ejemplo, al menos aquí en la Nueva Granada y demás, o digamos en, en, en épocas previas, pues verifica uno que los bienes de manos muertas pues iban a parar a la iglesia y que para mantener el poder de esa iglesia pues había que mantener los bienes, ¿no? Entonces vemos ahí en todas las series antiguas como antes de morir la persona lograba salvar su alma entregándole los bienes a la iglesia y limpiando un tanto sus pecados. Y fíjese que la religión se utilizó un tanto para limpiar y acumular un tanto riqueza, ¿no?
que de pronto en su discurso él intenta romper un poco eso al decirle a los sacerdotes pues que tener hijos no es tampoco un pecado si se es padre, ¿no? Como se hace o siempre se ha querido hacer ver. Es curioso que al menos donde yo estudié había un padre que parece que tenía hijas o hijos y es curioso que todos le decíamos padre menos los hijos que le decían tío, ¿no? Y creo que eso chiste que parece rayado pues sí es verdad. Entonces, discutir este tema, ¿por qué no tienen derecho a tener una familia? Pues uno lo discute y tiene que ver más con un tema patrimonial de conservar los bienes de la iglesia y de que estos no logren algún tipo de diversificación en particulares, ¿no? De que no se rompa ese monopolio. Y ahí va como la reflexión que les hacía al principio, es cómo tener una iglesia pobre e impactar, ¿no? Yo pienso que las instituciones sí deben ser fuertes, deben tener riqueza, sin embargo, esa riqueza no debe ser asumida por sus líderes, que es lo que yo un tanto cuestiono, ¿no? Es decir, un montón de lujos y acceso ilimitado a lo que pretendan y eso genera de hecho una desviación, yo imagino que hasta en la forma de comportamiento humana. Para mí es un error que nos ha dejado ver el Papa con su voto realmente de pobreza, de renunciar a todos los lujos que tenía al interior de la iglesia y como les decía yo, ese mensaje de los zapatos de que vengas que nos vamos a ir así, aquí no los bienes pues son temas materiales prestados, ¿no? Y sobre todo, digamos, del nivel de riqueza que tiene el pontificado. Es que es increíble la riqueza que se tiene allí, la acumulación histórica del poder, porque es eso. Eso también me cuestiona un tanto de cómo es todo esto del cónclave. No sé si vieron la película y demás, pero es curioso que no, si ustedes lo analizan, pues no es democrático, ¿no? O sea, es democrático al final, pero es de cierta manera por méritos, que tanto nos debemos cuestionar que siempre hemos creído que la democracia salva y alivia todos nuestros problemas, pero los países no van por buen camino. La democracia hoy está tan contaminada a otros escenarios que ya miremos a Estados Unidos cómo va el tema de polarización en todos los países, ¿no? Cómo estamos llevando el tema. Y allí hay un líder de una nación quizá que impacta a todo el mundo y no es elegido democráticamente, porque pudieran ser todos los católicos, vamos a votar porque quiere ser el Papa. Entonces eso se contaminaría un tanto de muchas cosas. Un poco para reflexionar sobre lo que hablas tú de instituciones. Es una institución, es una forma de elegir, pero si ustedes ven esa película Cónclave, pues le quedan a uno muchos temas de que la particularidad de la conciencia juega más que cualquier otra cosa cuando se están en juegos decisiones políticas, ¿no? Eso me pareció un cuestionamiento fuerte. No sé, Camilo, ¿cómo analizas también la columna de Camila respecto de su análisis que fue un tanto más desde el punto de vista político también, incluso previo al momento en que él fue papa, ¿no? No, es impresionante. Yo digamos que tuve la fortuna de que el Papa Francisco visitó Colombia, pero también a su vez visitó Eslovaquia. Para darles más o menos un poquito de contexto, pues predecesor antes de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, fue Karol Wojtyla, que fue nuestro Papa Juan Pablo II, era de Polonia, para que más o menos tengan una referencia, el 95% de las personas en Polonia son absolutamente católicas y podríamos decir que ultracatólicas. Asimismo, todo el este de Europa en general podríamos decir que es de una corriente mucho más conservadora, mucho más tradicional y afiliado mucho más a la Iglesia Católica. Cuando el Papa Francisco viene a Eslovaquia, las manifestaciones fueron impresionantes. En ese momento teníamos una presidenta que fallece su padre, hay una coyuntura política impresionante y el presidente, perdón, y el Papa Francisco primero, pues con esa indulgencia que vos platicas, Nicolás, fue maravilloso. Fue súper solidario con la presidenta en ese entonces en lo que sucedió en este país. Y no solo eso, digamos que más allá de los detalles de los zapatos, que me parece importante que lo remarcas mucho, hubo muchos otros símbolos que son importantes mencionarles. O sea, él decidió no vivir en las casas vaticanas, que es cuando tú viajas a Italia, entiendes que allá hay muchas casas vaticanas donde se pueden alojar el Papa, que es absolutamente lujosas y llenas de, pues de magnificencia e incluso de oro. Él decidió vivir en la casa de Santa Marta. Él cambió donde se sentaba en la silla, su trono ya no era un trono magnífico como el que tenía anteriores padres. Lo mismo lo hizo con la cruz que cargaba, que al final era una cruz mucho más escueta, mucho más ligera, mucho más humilde, por decirlo así. Hubo muchos otros significados dentro de su pontificado, que en el desarrollo de su funeral, por ejemplo, anteriormente se establecía que los papas tenían que ir dentro de 3 cofres, es decir, no era solo un cofre de madera y alfil como al final él lo decidió,
sino eran tres cofres que según la Iglesia Católica tenían diferentes significados, como el movimiento del alma, el movimiento del espíritu, el movimiento del cuerpo terrenal hacia el más allá. Él decidió que solo se iba a ir con un cofre de madera. Y al final, pues la despedida que se la hacen en medio de una cantidad de gente, pues presos, la comunidad LGBTI, personas de pobreza y pues al final todos los feligreses. Tengamos en cuenta que estamos hablando de la iglesia que más tiene feligreses alrededor del mundo, casi 2.3, 2.300 millones de personas somos afiliados a esta religión. En teoría dicen que en el futuro solo el islamismo puede estar por encima de con las tasas de crecimiento que tienen, pero en la actualidad la religión católica es de mayor auge. Y, y respecto a lo que dice Camila, respecto a la posición política, pues al final es un jefe de Estado. En efecto, el Estado Vaticano es un reconocido Estado. Al final, él no solo es el líder de la Iglesia Católica, de estos 2.300 millones de personas afiliadas a la Iglesia Católica, sino también es jefe de Estado de una bolsa de dinero gigantesca en el Vaticano. Y claro que su presencia es significativa en todo cómo se mueve el mundo entero. Entonces creo Claro, que allí hubo unos su... problemas, ¿no? Con el tema financiero. Hace algún tiempo cuando fui a Roma está todo el tema de la crisis que tenían por unos centros comerciales que iban a hacer al interior del Vaticano y de cómo esto había generado pues una noticia mundial de que pues al interior del Vaticano cómo iban a hacer un centro comercial con el impacto que se preveía, no sé, en fin, qué pasó con eso. Pero creo que una de las primeras reestructuraciones que hizo fue el tema financiero al interior del Vaticano cuando entra este papa, que de hecho nunca tampoco supimos por qué renunció Ratzinger, ¿no? Nunca se supo y asume una iglesia en que se presume, pero nunca se supo, ¿no? Pero asumió una iglesia en crisis, ¿no? En general, Ratzinger, digamos que claudica, que es la palabra técnica, y él lo que dice es que ya no tiene la fuerza para modificar la iglesia como él necesita. Entonces necesita un sucesor que sí lo haga. La parte financiera es importante porque el Papa Francisco primero lo que hace es abrir los libros vaticanos, entonces ya hay una consultoría externa que puede revisar y hacer una revisión interna de lo que está sucediendo, donde se están llevando los recursos, que obviamente es importante, y una cantidad de encíclicas maravillosas que al final deja un legado maravilloso a este Papa. Entre otras, muchas otras cosas, pero ya, Camila, si quieres, ve adelante. Sí, Sí, hay un yo tema, quería, Cami, no sé, que no no, quiero yo que se me quería pase, perdón interrumpirte, agregar. pero también uno de los temas es que él reconoció la pederastia, ¿no? Y pidió perdón en algunos lugares por lo que había sucedido al interior de la iglesia. Y eso es un hito, es decir, haber asumido un problema de esa envergadura para la iglesia, no tiene la voluntad cualquiera, ¿no? Que creo que es uno de las crisis, aunque bueno, hay discusiones. De hecho, en Colombia creo que hay un chico que escribió un libro, intentó ser prohibido y vetado. Se me escapa el nombre, lo voy a buscar, pero digamos ese problema también llegó allá. Perdón, Cami, no lo vuelvo a hacer. No, yo quería resaltar que, bueno, dejando, o más bien resaltando su carácter religioso y por qué era importante su visita a Marsella, y es porque también acá hay mucha, la migración que viene es de árabes, de gente que viene de Magreb. Entonces la mayoría de gente son personas que practican el Islam. Y él lo que está hablando también es de estas personas. Y él hizo o organizó una serie de encuentros que se llaman Encuentros del Mediterráneo, justamente bajo esta apuesta. Y yo insisto, es una apuesta política. Y es decir, al Mediterráneo lo bañan ríos que vienen de Europa, de África y de Medio Oriente. ¿Cómo nos organizamos? Esto es con todos, no es haciéndonos a un lado. Y en este discurso en especial él dice, todas las religiones monoteístas partimos del mismo principio y es que tenemos un Dios que cuida de los pobres. Entonces, lo primero que hace es resaltar estas similitudes y no partirse, no desde la diferencia. Eh, entonces creo que también su propuesta en términos de relaciones internacionales iba enfocada a buscar una unidad entre estos países y escogió el Mediterráneo como elemento simbólico para hacerlo.
Pero es que el Papa era hijo de migrantes, ¿no? Se notó en Marsella fue que el Mediterráneo no se podía convertir en el mayor cementerio del mundo. Y es precisamente por eso, por el flujo de pateras, que es como se conoce a los botes, que trascienden desde el norte de África hasta Europa y llegan a Italia, Portugal, España en millones. Y no se podía convertir en cementerios. Y realmente es un mensaje muy fuerte desde el punto de vista de la migración. De hecho es que él era hijo de inmigrantes, ¿no? Italianos que llegaron a Argentina. ¿Sí? Entonces, amigos, para cerrar, un tema ya hay una postura bien marcada en lo que tiene que ver con este Papa, que no deja, decir, no pasa desapercibido. De hecho, fue un Papa que se reunió con otros líderes religiosos, ¿no? Ese tema Y el futuro. ¿Qué va a no pasar con el fue, futuro de la Iglesia Católica? ujú, sí, Sí, y yo el me di cuenta replanteamiento de también, la fe. perdón, Nico, retomando tu idea de que se reunió con otros líderes, firmó un acuerdo con China, que eso es muy fuerte. Vuelvo, insisto, o sea, este términos del pulso político que puede tener un líder religioso. Firmar acuerdos con una de las potencias que está ahorita, digamos, haciéndole el frente a Estados Unidos y que además no profesa el catolicismo, es importante. Hay otro marco importante es que ellos también afianzaron los lazos entre el Islam, el judaísmo y el budaísmo. Ahora, yo sí creo que hay que abrir la discusión un poco más en el tiempo que nos quede, qué viene para el futuro, qué es lo que va a pasar con la Iglesia Católica de ahora en adelante. Y si quiere escucharlo, saber cuál es su opinión, cómo lo ven, qué han escuchado los nuevos cardenales y demás. No, yo lo que he visto es que hay una tendencia, como les decía, a reconocer la diferencia, de reconocer que los cardenales o bien la Iglesia Católica y sus dirigentes y representantes no pueden ser ya apáticos de ver a la Iglesia ya como un actor aislado, lejano del ciudadano, del creyente, del que no cree, sino que debes acercarse, ¿no? Una institución que debe estar para ayudar, ¿sí? Más que para ser un faro de moralidad, es para ayudar, ¿no? Y en tanto eso que el mensaje que nos deja, digamos, este papado es ese. Hay que reflexionar nosotros también como si somos creyentes o no creyentes. De cierta manera, no sé si han visto ese videíto donde un niño le pregunta si su papá no, sino papá con tilde, va a ir al cielo, dado que él es ateo, y que siendo ateo los bautizó a él y a su hermano, y que no sabe si su papá está en el cielo o no, ¿no? Entonces él le responde como que sí, que seguramente está en el cielo porque a pesar de que no creía, él como persona pues siguió a sus hijos por el camino que él creía que podía ser bueno para ellos. Entonces como un mensaje muy fuerte de él, digamos, supo manejar esa sensibilidad del mundo fuera de lo religioso. Y es que queramos o no ser creyentes o no, pues el Papa deja mensajes sociales, que es quizás lo más importante que hay que rescatar. No fue un actor religioso, pero fue más allá, un actor político que supo aprovechar o supo utilizar o supo mediar ese don de la iglesia y transmitir la ayuda a los más desvalidos, a los más pobres, a los excluidos, a los que no tienen voz. Porque de cierta manera el poder habla como si los problemas sociales solo surgieran en el poder, pero aquí él dice, no, es que los problemas realmente están donde ni siquiera ustedes lo han visto, donde ni siquiera los han buscado. Y creo que es lo más importante y el llamado más importante a los líderes mundiales, ¿no? Que ser líder significa un tema mucho más allá de lo electoral incluso, ¿no? De la democracia, porque eh, quizás algo que pasamos desapercibido es que nunca estuvo el Papa Francisco o Bergoglio, nunca la prensa lo dio por ser papa, nunca. Es decir, nadie nunca presumió, nunca apareció en un periódico que podía ser el papa y sale como un papa totalmente anónimo que da un antes y un después de la Iglesia Católica, que ahora tiene un reto importantísimo en quien le vaya a seguir para lograr, para ver si continúa ese legado del Papa frente al reconocimiento de lo diferente, de lo pobre, de lo desagradable, de ver que allí también hay dignidad, vida, solidaridad y que puede haber muchos temas de los que somos ausentes. Entonces, creo que la iglesia tiene un reto importante, pero nosotros como creyentes o no, pues también, ¿no? Es que es tomar un mensaje para ayudar y ver que así no se crea en Dios, pues hay una forma de creer en Dios es ayudar al prójimo, ¿no? O creer en algo superior, que es más o menos cuando hace toda esta asociación con otras iglesias, decir hay algo superior, incluso a lo como vemos a Dios, como cada uno lo ve y hay que ayudar de cierta manera
a cada uno de esos creyentes o no creyentes, porque el mundo pues necesita de la solidaridad de todo eso, es como lo veo y como lo percibo. No, bueno, yo igual otra vez. Perdón que sea obsesivo con el tema histórico, pues ahorita digamos que queda en la misión el Camarlengo, le llaman así, de Kevin Farrell. La persona quien está, digamos, al mando como papa encargado, al final no puede ejecutar ni decir ninguna decisión, solo llamar al conclave. El conclave se celebra el 7 de mayo, es donde inician todos los cardenales, se centran dentro de la Capilla Sixtina, se encierran habitualmente allí y empieza la decisión política. Me preocupa mucho, yo me alineo con lo que tú dices, espero que la decisión de los cardenales sea orientado hacia la continuidad del legado que deja Francisco, que fueron 12 años de papado, pero lo estoy viendo muy difícil. Joseph Ratzinger, otra vez Benedicto XVI, decía que dentro de la iglesia hay un movimiento político muy fuerte y ultraconservador que hace que las estructuras de poder, tanto como en nuestros estados, no se modifiquen de forma fácil. Y eso va a hacer que la iglesia, moverlo, pues sea eso, un gran elefante como también son nuestros estados. Entre el pool de las personas o de los posibles sucesores hay candidatos terribles, hay cardenales de Hungría, hay un cardenal del Congo que son absolutamente cerrados a la banda de los derechos de las minorías, evidentemente como la comunidad LGBTI, del derecho feminista, de las mujeres en general, de todo lo que hemos avanzado en este tiempo. Y eso sería tremendo. Hay un cardenal en Alemania que se llama el cardenal Müller, también es ultra ortodoxo y pues naturalmente también aquí hay un tema político, es quién se va a escoger. Italia hace casi 30 años no escoge un cardenal y ellos necesitan que Italia mantenga esa hegemonía de que estamos en Italia, necesitamos nuestro cardenal italiano. Y el Es cincuenta único y dentro... cinco ¿no? Ujú. 55 cardenales italianos, ¿no? Muy cerca de los 65, ¿no? Que se necesitan. De acuerdo. Y adicional, lo único que yo veo es que hay un cardenal que es como el cardenal Tagle, que es de Filipinas, no sé si lo estoy pronunciando bien, que probablemente pueda seguir con la misma senda de Francisco. Francisco, por fortuna, lo que desarrolló fue una renovación en el colegio cardenalicio, entonces él reeligió muchos de los cardenales que van a entrar dentro del cónclave. Eso le da esperanza al mundo, pues porque al final desmanteló un poco la parte ortodoxa, pero naturalmente eso es un tema político y también los países tienen intereses de que el cardenal que se elija sea proclive más a unas posiciones políticas u otras. Yo lo que espero es que, al igual que tú, haya una continuidad de un papado mucho más cercano y caritativo hacia las causas nobles y, como no, que fuera del Asia. Maravilloso que fuera un filipino, porque pues en el Asia también hay unos movimientos sociales tremendos que necesitan también ser escuchados, como también fue escuchado el pueblo latinoamericano en representación de nuestra anterior papa. Ahora sí, Camila, tu turno. Sí, yo creo que la Iglesia Católica históricamente ha sabido acomodarse a los momentos en los que está. Creo que esta no va a ser la excepción. O sea, hablamos desde Constantino hasta el momento. Ellos han sabido hacerlo, han sabido leer el momento. Y la elección de Bergoglio, Francisco, es muestra de ello. Necesitaban esta figura, necesitaban esta renovación. Entonces creo que lo van a seguir haciendo en un contexto internacional, pues que ahorita está sumamente polarizado con la presidencia de Trump y el Vaticano a través de la Iglesia Católica desde luego lo entiende muy bien y yo creo que va a seguir por esa misma senda. Entonces, el futuro Papa creo que va a seguir pues, en esas modificaciones que la Iglesia, pues para la que la Iglesia ha venido sembrando como un terreno. Oigan, no les pregunté, ¿se quedaron sin luz ustedes o qué? ¿Cómo les fue? Es que el apagón en Colombia y Europa sin luz. ¿Sí? No No, se vayan, yo les dije, no se vayan. No, 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 estuve con Paul. el apagón fue todo España. España sí se apagó Pasó usted. completamente. Portugal la parte oeste y Francia la parte este. Entonces hubo como un pequeño margen ahí que marcó realmente a España, pero el problema fue de España. No han resuelto Ah, pero nada. ustedes bien, ustedes bien. No, no, pues Aquí aquí había luz, yo me pude bañar con agua caliente y todo el tema.
Así es. Aquí tampoco pasó nada, pero es horrible ya pensar en que tú tienes, en serio tienes que guardar el kit que ofreció la Unión Europea con el agua, con tus documentos, con la batería, porque se va la luz y se acaba el mundo. Entonces, es una locura. Sí, claro. Pues nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Los latinoamericanos que nos vaya la luz normal, ¿no? Pues eso no sucede hoy muy frecuente, pero en mi infancia yo me acuerdo que siempre había por ahí velas de SEO, no eso era normal que se fuera Pues la en luz el campo no hay en luz. Paticón, ¿no? O sea, Ah, bueno, sí, ¿no? No, eso es ¿Cuántos normal, lugares hay? después del COVID ya la gente medio tiene internet. pero que no haya flujo, pues en los espacios como los hospitales, como el transporte público que Sí, claro, necesita, por ejemplo, una energía, pues eso sí es muy grave. sí, claro. Imagínate, no Como sé, para transmitir este programa, por ejemplo. claro, Gravísimo. claro. Bueno, para cerrar, yo los invito ahí, hay tres series o tres elementos que me parecen importantes. Uno que es de Amén, Francisco Responde, que está en Amazon Prime. La película de los dos papas, que no, no mentiras, esa de Amén, Francisco Responde está en Star Plus, o estaba, yo la vi ahí hace algún tiempo. Es el papa reuniéndose con unos jóvenes totalmente apáticos a la iglesia, intentando establecer un diálogo, o sea, es un choque bien fuerte, bien interesante por decir cómo un papa se atrevió a asumir esos momentos frente a los jóvenes. El de los dos papas, que explica tanto la salida de Ratzinger y el ingreso de cómo llega Francisco a ser papa y cuáles fueron sus problemas en Argentina. Y pues la del cónclave, ¿no? Que no tiene nada que ver, pero sí estamos en un momento trascendental en el que todo el mundo quiere entender cómo funciona un cónclave y cómo se desarrolla esa lógica de elección y de poder político, como Camilo lo menciona, ¿no? Es bastante interesante, pero más allá de lo trascendental de la película es ver cómo funciona, ¿no? Que quizás es uno de los temas más interesantes, saber cómo se elige un papa, porque seguramente el del humo blanco y el Habemos Papa que fue tan curioso y rememorado en el 2013 cuando eligieron a Francisco, pues no sabemos mucho más. Eso para cerrar, entonces les agradezco a ustedes por sus columnas, nos veremos entonces en una próxima oportunidad con otro tema de interés que se ha analizado por los Camilos desde Eslovaquia y Francia y quienes hablan Nicolás Rivas de Colombia. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Esperamos desde luego sus comentarios, observaciones, inquietudes, sugerencias, eh, insultos, todo lo que quieran, desde que sea para bien al interior de este programa. Muchas gracias y feliz tarde o mañana o noche, en el lugar en que